Saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña vía telemática el ingeniero Javier Serrano, docente universitario, consultor y auditor energético certificado, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, Javier? Buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República reapareció ayer en una sesión solemne en Guayaquil para decir que decisiones equivocadas del pasado nos tienen en esta crisis eléctrica, dependiendo más de la energía hidroeléctrica. Dijo que vivimos una crisis climática muy severa en los últimos tiempos y que ahora se va a apostar por cambiar la matriz energética, un cambio hacia fuentes de energías renovables, ofreció el presidente de la República. ¿Qué opinión le merece la valoración que ha hecho el presidente desde el punto de vista técnico de la situación actual de la crisis energética? ¿Es posible cambiar de un día para el otro la matriz energética, como dice el presidente de la República? Y si dependemos tanto de la energía hidroeléctrica, ¿esa energía no es energía renovable? Bueno, muy buenos días. Antes de nada, quiero agradecerles por la invitación. Buenos días desde la ciudad de Cuenca. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven tal vez por redes sociales. Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Este diagnóstico del señor presidente me parece acertado, ¿sí? Realmente el problema, ¿no es cierto?, de la ausencia de generación en el país merece a que no se han realizado las inversiones en los años anteriores, ¿sí? La crisis climática ha ahondado esta situación. Hoy en el país no tenemos suficiente oferta de energía y debido a que tenemos, ¿no es cierto?, en gran magnitud hidroeléctricas, ¿no?, que en los últimos años hemos producido aproximadamente un 80% de nuestra energía con esta fuente, y dado que ha habido una ausencia de lluvias, no solo a nivel del país, sino a nivel regional, ¿no? Los países que nos rodean están en la misma situación. Entonces sí, realmente existe esta situación. Ahora, apostar por otro tipo de energías es obviamente lo adecuado. El problema es el tiempo, ¿no?, al cual se tiene que abocar. Esto no se puede hacer de un día para el otro. Podríamos conversar un poco. Hay una opción que es la energía solar fotovoltaica, dada desde el consumidor. El consumidor podría instalar esto rápidamente. Sí, esta puede ser una opción. Sin embargo, hay que anotar, Licenia, una situación. El gobierno no es el responsable directo de esta crisis energética como tal, pero yo pensaría que sí es el responsable de no haber gestionado bien esta situación. Yo creo que estamos en una situación muy lamentable que se pudo haber de alguna forma atenuado, ¿no? Si se Uh-huh. tomaban unas medidas adecuadas ya hace, diría yo, al menos unos 2 meses, ¿no?, con anticipación. Buenos días, Javier. Buenos días, Si es Alexis. que hay un déficit de más o menos 1200 megavatios, ¿qué tipo de soluciones a corto plazo debería hacer el gobierno, aparte de las que usted acaba de mencionar, y el costo que esto tendría para el Estado? ¿Por qué? Porque asimismo, como se ha especulado muchísimo sobre el asunto técnico y la operación de las hidroeléctricas, ahora se está hablando mucho sobre el costo económico que tendría superar esta crisis. En el mediano plazo y sobre todo en el corto plazo, digamos de aquí hasta diciembre o enero, que podría agravarse la situación, ¿de cuántos recursos necesita el Estado para poder cubrir las necesidades que tiene en materia energética? Uf. Es una pregunta compleja, Alexis, porque eh, pues depende de la tecnología, ¿no?, como tal. Yo considero, Alexis, y siempre lo digo, que la primera acción que se debía tomar por este gobierno y por todos los anteriores es una campaña muy fuerte de concientización y de capacitación en temas de eficiencia energética, tanto con empresas, con el sector residencial y con el sector industrial, el sector comercial. Es lamentable que si vamos por la calle, vemos letreros encendidos en las noches, donde obviamente hay energía, sin ninguna conciencia por parte de los propietarios, ¿no? Debemos, lo digo públicamente nuevamente, ¿no? Debemos intentar en las noches apagar nuestras televisiones y coger un libro y leerlo, porque la situación es crítica. Yo creo que el gobierno ha pecado de no haber Uh-huh. socializado adecuadamente esta crisis, aún siendo no el responsable, ¿no? Vemos que el gobierno no es el responsable directo de lo que está aconteciendo hoy, y sin embargo, pues no juega las cartas adecuadamente, ¿no? Porque Uh-huh. podía
orientar al consumidor de tal forma que podamos ahorrar esa energía. Podríamos ir desde los cortes, ¿no? Desde hace ya mediados de agosto o finales de agosto, unos cortes moderados, unos cortes consensuados, bien socializados. Esa es la primera acción prácticamente y de costo cero que no se ha tomado. Una segunda acción que es urgente y que es emergente es el tema de las termoeléctricas. Las termoeléctricas en el Sistema Nacional Interconectado pues suman alrededor de 2.200, pero lamentablemente esto está en papel, digamos, ¿no? En la práctica lo que podemos ver todos los días es que con las mejoras que se han hecho, y que sí se han hecho mejoras, porque hace un mes estaban operando 650 megavatios, hoy vemos que ya llegan más o menos al 1000, pero hay unos 1000 a 1200 megavatios térmicos que existen en los papeles, en los reportes del ministerio, ¿sí? En el balance energético nacional, a las agencias internacionales a donde se entrega esta información, pues nos dicen que hay 2200 en el Sistema Nacional Interconectado y eso no se evidencia. Por tanto, es necesario trabajar para poner operativos esos megavatios. Es la segunda opción más relevante, más importante, en conjunto con el tema de la contratación por ejemplo, barcazas, ¿no? Que las llaman así, esta generación móvil, llamémosle marina, que nos podría aliviar, ¿no? Entonces, esas son las dos urgentes y, por tanto, las que entendemos que el gobierno está tomando, ¿no? Sin embargo, deberíamos tratar de ya iniciar nuevos proyectos, ya. El problema es que tenemos que hacer mucho en poco tiempo y eso es realmente complejo. Debemos iniciar nuevos proyectos, pero tenemos una complejidad, ¿no? Fíjese, Alexis y Licenia, que en el año 2020 se adjudicaron dos proyectos importantes de energías renovables no convencionales, que les llaman, que ya no deberían llamarse no convencionales, porque ya compiten directamente en el mercado y porque ya la tecnología es lo suficientemente robusta para ello, ¿no? Entonces, estos dos proyectos, el Aromo en Manabí, con 200 megavatios, y 110 megavatios eólicos en Villonaco, ya se adjudicaron en el 2020, ¿sí? En el 2023, luego de muchas peripecias, ¿no es cierto?, lograron ya firmar un contrato de concesión. Sin embargo, hasta el momento no se ha puesto una sola piedra. ¿Y por qué? Porque no hay los mecanismos adecuados para garantizar a esas empresas privadas que han ofertado, ¿no es cierto?, a un precio de aproximadamente 7 centavos el kilovatio hora, y que obviamente a cambio de la inversión inicial que ellos tienen que hacer, estamos hablando de unos 150 a 200 millones de dólares cada una de ellas, pues a cambio de esa inversión inicial que tienen que hacer, el gobierno simplemente tiene que pagarles por los kilovatios hora generados, pero no hay las garantías, y como no hay las garantías, las empresas, digamos los bancos en este caso, no pueden financiar el proyecto. Entonces esa es la problemática. Ahora, si continúo, podría darle un tema de costos relativamente que el gobierno tendría que asumir, ¿no? Si lo quiere asumir directamente. Yo estimo que en 4 o 5 años en los cuales pues tendrá que hacer los proyectos más urgentes, tendrá que invertir unos 6.000 millones de dólares tranquilamente, ¿no? Javier, usted decía que sí, el actual gobierno no es responsable totalmente de esta crisis, es verdad, porque es una situación que se viene arrastrando por desinversión, por descuido, por falta de prioridad, por falta de visión, por odio político, por lo que sea. Pero sí es el responsable de haber manejado esta crisis y de habernos conducido al momento en el que estamos. Y le pregunto esto, ¿por qué? Porque ¿quién es el que nombra el ministro de gobierno, el ministro de Energía? Es el presidente. ¿Quién es el que controla a las empresas del sector eléctrico? Es el gobierno. Si al gobierno le están anticipando desde los expertos del sector eléctrico, de los que trabajan para las entidades del sector eléctrico, que son entidades gubernamentales, que estamos en una crisis y desde el gobierno no hay la decisión política de tomar las acciones necesarias y oportunas para enfrentarlos, ¿de quién es la responsabilidad? En ese sentido, ¿qué expectativa a ustedes, desde su punto de vista técnico, le genera el hecho de que se coloque en la cartera de energía a una ingeniera ambiental y no a un experto en el sector eléctrico? Bueno, sin meterme en temas políticos, que no es la idea, yo como académico intento ser lo más imparcial, pero sí me extraña.
la verdad que sí me extraña. Entiendo que que está tomando, ¿no es cierto?, las riendas del ministerio de forma transitoria. Yo espero que sea así y que en poco tiempo se designe un profesional que realmente conozca de la problemática de la energía, que tenga la capacidad de gestión y que tenga la capacidad también de conocer, ¿no es cierto?, las urgencias y las prioridades con las que se debe actuar. Y yo creo que así lo harán. Entendería, sería catastrófico que no se lo haga así en una situación de crisis. Hay que buscar un experto, ¿no?, que conozca de la materia. Yo pensaría que del área eléctrica netamente, que es la crisis que tenemos hoy. Luego podemos pensar en temas de petróleo, etcétera, pero la situación actual es realmente crítica y los esfuerzos tienen que ir por encontrar una persona adecuada que tenga esa capacidad de gestión, conocimiento y que le dé una mano al gobierno a tomar las mejores decisiones. Javier, a ver, digamos, ni Arrobo, ni Luque, ni Goncalves y ahora la señora Manzano son magos, ¿no? Ninguno está en capacidad de hacer algún ritual y que mañana llueva. Pero, a ver, primero se han dicho cosas y se han hecho cosas también. Y creo que algunas cosas que se han dicho no se han cumplido. Y quiero preguntarle eso, usted que está allá justamente en esa zona, para que nos dé mayor información, si es que conoce y sabe de eso. Y hay otras cosas que sí han hecho y que han hecho mal. Y no solo sino los gobiernos anteriores también. Sobre las cosas que han dicho. Dijeron que iban a bombardear nubes. Yo quisiera saber si es que se bombardearon las nubes y eso qué efectos inmediatos tuvo o qué efectos podría tener en los próximos días, ¿no? Más allá de saber que la naturaleza es inalterable, el ser humano no puede modificar a la naturaleza, sino los gringos podrían haber enfrentado de una manera mucho más eficiente el huracán Milton. Y por otro lado, está en las cosas que han hecho y lo que sí han hecho es manejar tan erráticamente los sectores eléctricos que han sido reducto de casos escandalosos de corrupción, ¿no? Tenemos en el gobierno de Lasso un ex gerente de empresas públicas que está prófugo, que es el señor Hernán Luque. Entonces, ¿cuánto ha afectado eso, la corrupción y el manejo político, la manipulación política de entidades técnicas? ¿Y qué tan cierto es que el gobierno bombardeó nubes? Bueno, Alexis, eso con seguridad no lo sé, pero de fuentes confiables entiendo que sí se lo hizo, al menos en el mes de septiembre, entiendo que sí se lo hizo. Eh, Lamentablemente la nubosidad que existió en septiembre fue bastante baja, entonces para bombardear nubes tiene que haber nubes, ¿no? Y si no hay nubes, pues de poco sirve. Lo que sí se vio en septiembre fueron unas lloviznas muy esporádicas, muy suaves, que realmente no ayudan prácticamente en nada, ¿no? Entonces, más bien, el gobierno debería sincerar, ¿no?, totalmente las acciones que está haciendo. Yo creo que peca también de aquello, si bien decimos no es el responsable directo, ¿no?, de la crisis que se ha desatado por tantos años, ¿no?, de abandono del sector, pues sí lo puede gestionar de esa manera, ¿no? Informando inicialmente, socializando lo que se está haciendo con total transparencia, porque la ciudadanía va a entender de que no es el responsable, pero se están haciendo las acciones, ¿no? Pero si no se socializa, pues la gente, y con razón, se va a comenzar a molestar y la paciencia se va a hartar, ¿no?, en un momento. Y como respecto a su segunda pregunta, pues la corrupción, pues yo creo que todos estamos de acuerdo que tiene sumido al país en la situación en la que está hoy, no solo en el sector eléctrico, sino en el sector político, en los sectores económicos, en salud, en educación, en el tema vial, que acá por el auto es un desastre, pero yo creo que es el mayor mal que tiene el Ecuador hoy en día, ¿no? Y cómo ha influenciado eso directamente en el sector eléctrico. Yo creo que lamentablemente y desde hace algunos años, muchos años, hablamos de 15, 20 años atrás, se viene politizando paulatinamente el sector eléctrico y el sector energético del país, de tal forma que lamentablemente no se deja a los técnicos tomar las decisiones técnicas. Fíjese usted lo que está pasando hoy en día, pues los racionamientos es incomprensible, ¿no? Lo que pasó la semana anterior. Llovieron 2 días por acá
y por esas dos lluvias se relajaron totalmente los cortes de energía. Ujú. Vimos cómo la demanda comenzó a crecer en el país, eso se puede ver en tiempo real en el SENACE, y también veíamos con mucha preocupación cómo la cota de Masari iba bajando a una tasa nuevamente de 1 metro por día, y hoy en día estamos a 2.112 metros sobre el nivel del mar, cuando lo recomendado es 2.115, lo cual va a hacer de que obviamente perdamos esa gestión, Ujú. esa regulación tan importante que generan los proyectos de Paute al Sistema Nacional Interconectado, lo que podríamos llevarnos a un colapso, cortes generalizados de energía a cada momento, porque no tiene el sistema la capacidad de inyectar potencia cuando se debe, porque hemos llegado a un mínimo de operación. Es decir, Javier, que estas 10 horas podrían ser más en los próximos días, si la situación se mantiene, porque yo leí ayer un informe de etapa asegurando que no hay previsión de que se generen lluvias fuertes y durante un periodo suficiente como para que mejoren la situación tanto en Masar como en Paute. Si sigue operando en estas circunstancias Masar, por ejemplo, ¿qué puede pasar? ¿Los horarios de cortes de 10 horas podrían extenderse? Sí, claro que sí, claro que sí. A ver, lo que yo he visto, ¿no es cierto? Entre ayer y hoy, ayer en la tarde y hoy, ayer en la tarde se comenzaron a hacer cortes ya mucho más grandes, ¿sí? Cuantifiqué el 8 de octubre, que fue martes, ¿no? El Ujú. último día, digamos así, entre comillas, normalizado, con pocos cortes del sector residencial, pero aparentemente cortes elevados al sector industrial, pues el proyecto Paute, ¿no? Que son, hay que entender, la ciudadanía tiene que entender que hay tres centrales en el mismo río, ¿no? En la parte alta está Masar, que es el embalse más grande. Luego, más abajo está el embalse de Amalusa, que es un embalse que tiene más o menos la tercera parte, un poquito menos que la de Masar, que controla, ¿no es cierto?, el turbinado de Paute, y más abajo Sopladora, que Sopladora ya no tiene embalse, sino simplemente toma el agua que sale turbinada de Paute y funciona con eso, ¿no? Entonces, trabajan de manera coordinada. Entonces, esas tres centrales hidroeléctricas el día martes generaron el 38% de la energía y llegamos a una potencia máxima, aquí tengo el dato, de 4.172 megavatios, ¿sí? Y Paute, pues, entregó unos 1.700 megavatios de 10 de la mañana a las 19 horas aproximadamente, ¿no? Entonces, imagínense, no tener 1.700 megavatios del total, que son de 4.100, estamos hablando que vamos a bajar a unos 2.500 megavatios, ¿no? De 4.100, que es ya con cortes, Ujú. a 2.500. Entonces ahí podemos entender la magnitud de lo que podría pasar. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy viendo ahora, no? Ujú. Ahora estamos viendo de que en Masar ya no está turbinando, ¿sí? Por lo tanto, los 2.112 metros, en teoría, deberían mantenerse ahí, pero lo que sí están haciendo es utilizando ya el agua del embalse de Amalusa. Entonces, Paute está utilizando el agua y el embalse de Amalusa comienza a bajar, ¿sí? Ahorita está, la cota máxima es de 1.991, hoy está en 1.980, siendo la mínima operativa teórica 1.965, pero se conoce que hay sedimentación, por lo Ujú. tanto podría llegar a unos 1.970 como mínimo. Estamos a 10 metros como mínimo de pauta. Entonces, ¿qué debería ocurrir? Pues que no genere tampoco Paute. Hoy está generando Paute, no a toda su capacidad, vamos a ver qué pasa en la tarde, pero es muy peligroso lo que está pasando, porque ni siquiera el gobierno va a poder planificar cuándo van a existir los cortes y en dónde, porque simplemente el sistema va a fallar en algún momento y vamos a tener cortes, ¿sí? Ujú. Hasta luego ver cómo se normaliza, ¿no? Ujú. Y reestructurar el tema de los cortes. O sea, es una cantidad brutal. Tengan en cuenta que la demanda del país máxima está llegando entre 4.500 y 5.000 megavatios de potencia, ¿no? Estaríamos trabajando en los 2.500, sería la mitad, en horas picos es una locura, ¿no? Ujú. Y a propósito de esto y de la polémica que se desató el fin de semana, Javier,
mucho se ha conocido con respecto de que las fábricas, las industrias, sobre todo en ciudades como Cuenca y como Ambato, donde el parque industrial es muy grande, son ciudades bastante productivas, ¿no? Con mucha fábrica, mucha empresa, han tenido que apagar los motores, que cerrar durante estos días. Ha sido tan crítica la situación. ¿Qué es lo que el sector productivo les ha dicho a ustedes? ¿Qué es lo que conocen ustedes que manejan información con respecto de la generación eléctrica, de lo que está pasando con las zonas industriales y productivas de Cuenca? Ese es un tema muy preocupante. Sí, he conocido casos de dos de las tres industrias más grandes que tiene la ciudad de Cuenca. El lunes, pues, enviaron a sus trabajadores ya a sus casas porque no hay las garantías de la producción en los dos casos. Y esto es un impacto muy complejo, ¿no? Muy complicado desde el punto de vista, miren, solo del empleo se pone en riesgo a muchísimo personal, muchas familias podrían quedarse sin el sustento de su hogar. El sector industrial, fíjese usted, es el que directamente produce en el país y está asociado directamente al Producto Interno Bruto, es decir, son los que realmente crean la riqueza del país. Yo creo que la afección al sector comercial y al residencial, si bien es crítica, pues, pero no llega a los niveles del sector industrial. Y depende de la industria. Sí, imagínense qué puede pasar si una industria láctea, por ejemplo, deja de producir una semana, por ejemplo, luego no va a haber leche, luego no van a haber quesos, ¿sí? La industria del pan, por ejemplo, o tantas industrias alimentarias que hay, ¿no? Luego nos podríamos enfrentar a temas muy lamentables de escasez y qué van a pasar con los precios, o sea, el caos total. Es un tema realmente complejo desde el punto de vista del empleo, pero también desde el punto de vista del abastecimiento de los productos, ¿no? Depende de la empresa, y ahí van a haber empresas que lamentablemente no podrán sobrevivir a esto. ¿Cuántas industrias habrán que están andando a medias, ¿no? Por las justas, y que esta crisis les va a afectar? Entonces, yo creo que fue una decisión totalmente desacertada reducir los costes, los cortes de energía la semana anterior para luego caerles, ¿no? A los industriales y con los inconvenientes que pueden causar. Como sea, estuvimos ahí lidiando y manteniendo el embalse de Mazar las 2 semanas anteriores. El anuncio de ayer, y con esto ya para ir cerrando porque se nos termina el tiempo, Javier, resulta que en medio de que el ministro Goncalves se va, dice que es por temas personales, es la vieja confiable de todo funcionario al que le piden la renuncia, no se va por temas personales, pero bueno, es problema de él. Ayer en la noche, sabiendo que hoy jugaba la selección, lo que mueve el fútbol, que está convocado el primo del presidente, dicen no, de 16 a 19 horas no va a haber cortes y la gente va a poder ver el fútbol. ¿Esa medida era una medida demagógica, irresponsable o técnica? Bueno, muy técnica no es, ¿no es cierto? Muy técnica no es para nada, pero sí hay que reconocer que a los ecuatorianos nos gusta el fútbol, ¿no? Y yo pienso que si se toman las medidas adecuadas para hacer esa compensación, ¿de acuerdo? Y más que nada esa concientización, ¿no? Apaguemos, ciudadanos, los letreros de nuestros negocios, usemos lo mínimo. Veamos el fútbol, pero con la luz apagada. Veamos el fútbol, pero luego ya no veamos la luz. Si usted acaba de decir que Pauta y Mazar están en niveles críticos y que va a llegar un momento, si no llueve, que no van ni siquiera a poder planificar los apagones, ¿cómo nos van a dar por ver el fútbol en momentos de crisis? Arriesgarnos otra vez a cometer el mismo error que cometieron la semana pasada al reducirla de 10 a 6 horas. Sí, sería una correcto, locura. Correcto. Muy técnica no es, pero claro, son 2 horas, fíjese, 2 horas en todo un día, y, o sea, no es tanta la energía, tampoco, digamos, podemos exagerar por esta medida muy pequeña, obviamente va a afectar un poquito, pero yo creo que mucho más podemos hacer si el gobierno realizar una campaña muy agresiva de eficiencia energética y concientización a los usuarios, obviamente que sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Un gusto conversar con usted, muy gentil. Muy amable, gracias. Muchas gracias, buenos días.